Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu atorato, Baruch atah Yahweh noten atorah. Beshen Yahshua HaMashiach, bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has dado tu bendita palabra, tu Torah de verdad. En el nombre de Yahshua HaMashiach, muchas gracias, Padre Eterno, por cada uno de tus consejos y de tu enseñanza. Amén y amén. El tema que vamos a compartir hoy tiene que ver con una tradición pagana llamada Halloween. Halloween es una tradición muy pagana que se celebra todos los años durante el mes de octubre en los Estados Unidos, en muchos países del mundo también, hay otros que no, pero en muchos países sí se celebra. Y como es una tradición, vamos a comenzar por definir lo que quiere decir la palabra tradición. Tradición se define como una doctrina o una enseñanza que ha sido transmitida oralmente de generación en generación y que se cree que tuvo su origen en una autoridad inspirada. Escuchen muy bien lo que vamos a compartir. La Biblia, la palabra de Yahweh Sebaot, nos enseña algo muy importante acerca de todas estas doctrinas y tradiciones que se propagan de generación en generación, pero que no son bíblicas. Hay dos porciones bíblicas que hablan acerca de estas tradiciones. Una es Colosenses capítulo 2, versículo 8, que dice claramente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. La otra porción está en la Torá y es en el libro de Levítico. Vamos a ir para allá, por favor. Levítico, capítulo 18, verso 30. Levítico 18, 30. Dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Yahweh vuestro Elohim. Lo que explican ambos pasukim, ambos versículos que acabo de leer, es que el Eterno no quiere que practiquemos o celebremos lo que se conoce hoy como Halloween, que es hechicería. Halloween es una celebración, tradición pagana que se celebra de generación en generación todos los años el día 31 de octubre, dijimos, en Estados Unidos y otros países del mundo, en especial en los países de Europa. Se le conoce este día como el Día de los Santos o el Día de las Brujas. Todos los años el comercio es quien comienza esta fiesta. Exhiben en sus vitrinas disfraces, cosas alusivas al Día de las Brujas, las calabazas, ¿sí? Las calabazas pintadas. Todo esto es una demostración de lo que ellos llaman Halloween. Lamentablemente, las raíces más profundas de Halloween se encuentran en las escuelas públicas y privadas. Los niños son animados a celebrar Halloween en grande. Los salones de clases, pasillos de la escuela son adornados con láminas alusivas a esta celebración. Dije escuelas públicas y privadas. Los niños tienen que ir disfrazados y dispuestos a marchar en la parada organizada por los maestros de la escuela. Por último, cada salón de clases tiene una fiesta donde los niños comen dulces, pintan dibujos de calabazas, fantasmas y brujas. La gente gasta dinero para adornar sus casas de Halloween. Cuerpos sin cabezas, cuerpos ahorcados, como dijimos, fantasmas, brujas, lápidas de muertos en sus jardines, tela de araña y hasta música misteriosa y gritos de terror. Las gentes no son capaces de dedicarle un día a Yahweh Sebaot, pero sí un día a las tinieblas, a las brujas, a los demonios y a todos esos espíritus inmundos. ¿Estarán conscientes los padres de los niños de lo que están celebrando? Seguramente que no, porque ellos son los que le compran los disfraces, las calabazas, y quienes los llevan de puerta en puerta
para que busquen dulces. Pregunto, ¿estarán los cientos de maestros conscientes del origen de esta celebración demoníaca? No. Los maestros no saben el origen perverso y lo perjudicial que es esta celebración. ¿Estarán conscientes los padres creyentes de muchos sobre el origen de estas fiestas? No. Lamentablemente hay muchos creyentes, entre comillas, que les compran a sus hijos disfraces, caretas y quienes los llevan de puerta en puerta para pedir dulces. La palabra Halloween o Halloween es una composición de los idiomas inglés y holandés. Hallow es del inglés y quiere decir santos. In es del holandés, que en plural quiere decir todos. Entonces ahora tenemos la definición completa de lo que quiere decir Halloween: todos los santos. ¿Sabe usted lo que se celebra en este día? En una ocasión, una muchacha vio en un menú de un restaurante unas letras chinas que le gustaron por su forma y las grabó en su camiseta. Durante mucho tiempo estuvo luciéndolas sin saber lo que decían, hasta que un día un amigo suyo que hablaba chino le dijo lo que decía en su letrero: barata pero buena. La muchacha se había estado ofreciendo al mejor postor sin saberlo. Esas cosas nos suceden cuando hacemos algo que no sabemos lo que significa. Algo así le sucede a muchas personas con Halloween. Entrando el mes de octubre romano, pagano, se espera cada año con más fuerza la fiesta de Halloween. Los comercios lucen adornos de color naranja y negros. Por doquier se pueden ver dibujos de brujas, demonios, fantasmas, gatos negros, monstruos, etc. Se preparan fiestas de disfraces, las personas compran dulces para repartir ese día, los niños preparan sus disfraces, en fin, toda la ciudad se prepara para celebrar la importante fecha, entre comillas. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar qué es lo que se está celebrando? ¿Se sabe realmente el origen de Halloween? La definición de Halloween, el nombre derivado es All Hallows Eve, o víspera del Día de Todos los Santos. Y se celebra la noche del 31 de octubre. Hace unos 1400 años, el Papa Bonifacio IV, en el 615, dedicó un templo cristiano en honor a todos los santos. Aunque en un principio esa festividad se celebraba en mayo, el Papa Gregorio III, en el 741, cambió la fecha al 1 de noviembre. Cuando en el año 840 el Papa Gregorio IV estableció que la fiesta se celebrara universalmente, tan importante como ella fueron los preparativos organizados durante la víspera, que es el 31 de octubre a la noche. All Hallows Eve fue el término adoptado por la cultura anglosajona para llamar a estos festejos, ya que traducido al castellano significa Víspera Santa. Con el paso del tiempo, la pronunciación se fue deformando de All Halloween Eve, pasó a All Halloween Even y finalmente a Halloween. Halloween adoptó costumbres y ritos de la fiesta de la cosecha romana en honor a Pomona, la diosa de los frutos y los árboles, y del festival celta dedicado a Samhain. Los celtas le rendían culto a la naturaleza, y aunque tenían varios dioses, el sol era el favorito porque guiaba su trabajo y su tiempo de descanso. Cada 31 de octubre por la noche celebraban Año Nuevo con un festival en el que despedían al sol y anunciaban la llegada de la temporada del frío y la oscuridad. Además, creían que esa noche Samhain, el señor de la muerte, el príncipe de la oscuridad, venía para tomar prisionero al sol y convocar a los espíritus de los muertos para que visitaran sus antiguos hogares en la tierra.
Cuando los romanos conquistaron los territorios dominados por tribus celtas, especialmente en Escocia e Irlanda, añadieron a esta fiesta, entre comillas, el festival romano de la cosecha, que realizaban el 1 de noviembre en honor a Pomona, la diosa de los árboles frutales, y cambiaron su celebración para el 31 de octubre. En la religión de los celtas se daba culto a numerosos dioses y objetos naturales como árboles y pozos, y sus sacerdotes, los druidas, que generalmente eran adivinos, magos o brujos, acostumbraban a prender grandes fogatas en Halloween, aparentemente con el propósito de protegerse de los malos espíritus. Otras costumbres de influencia romana que aún persisten es el de divertirse con frutas, tal como el pescar manzanas con la boca en un recipiente con agua o el de formar caras grotescas en calabazas huecas y encender veladoras dentro de ellas. Gradualmente la fiesta del inicio del otoño adquirió un carácter siniestro. Se creía que en ese día fantasmas, hadas, brujas, demonios de todas clases y duendes rondaban por ahí. Era el tiempo favorable para aplacar los poderes sobrenaturales. Asimismo, se creía que Halloween era el día más apropiado para todo tipo de adivinaciones acerca del matrimonio, la suerte, la salud y la muerte. Este era el día en el que, de una manera tan especial, los paganos invocaban la ayuda de Hasatán, del adversario, para estos propósitos. Para ahuyentar a los espíritus, los sacerdotes druidas encendían grandes hogueras en las que se sacrificaban animales y cultivos. Los pobladores se disfrazaban con las pieles, huesos y cabezas de los animales. Durante el ritual de encender la hoguera, los sacerdotes druidas danzaban en forma de círculo alrededor de la hoguera. Luego los sacerdotes sacaban leños encendidos y se lo daban al jefe de una familia que había perdido un ser querido durante ese año. Se los llevaban a su casa y tenían que preparar una comida, porque la tradición decía que durante esa noche los espíritus de los muertos saldrían de los cementerios y tocarían en las puertas de sus familiares. La familia tenía que tener una buena comida para ofrecer al espíritu, porque de no ser así, el espíritu del muerto le haría una maldad. De ahí que viene la famosa expresión que se dice en la noche del 31 de octubre, trick or treat, o sea, truco o trato. Cuando usted lleva a sus niños disfrazados de puerta en puerta, usted está celebrando esta tradición demoníaca y sus niños representan a los espíritus inmundos de esos muertos que salen de los cementerios a tocar de puerta en puerta con el grito de trick or treat. En el año 43 antes de Mashiach, los paganos romanos conquistaron a los celtas y convirtieron a la isla en una provincia romana. Más tarde llegó el cristianismo católico y la fiesta pagana de Samán influenció la fiesta cristiana católica de la tarde de todos los santos, que se celebraba el mismo día. ¡Qué casualidad! Cuando la fiesta de las tribus celtas estaban en todo su apogeo, también se celebraban en unas fiestas dedicadas a los santos mártires que habían muerto durante las persecuciones imperiales. Había otra fiesta que se llamaba el Sábado de las Brujas, donde se decía que las brujas salían volando en sus escobas y burlándose de la sangre de los santos mártires de la iglesia. Así fue que All Hallows Eve, la fiesta religiosa, se convirtió en una fiesta secular, en la que algunas prácticas y disfraces relacionados con ese sentido siniestro se desarrollaron. De esa manera fue que nació Halloween. En Escocia, algunos jóvenes se reunían para jugar, entre comillas, juegos en los que adivinarían cuáles de ellos se iban a casar durante el año siguiente y en qué orden. A finales del siglo XIX, inmigrantes irlandeses
introdujeron la fiesta de Halloween en Estados Unidos de Norteamérica. La comercialización de esta fiesta fue iniciada principalmente por los mercadólogos estadounidenses buscando la ganancia económica por la venta de dulces, disfraces, tarjetas, pósters, etc., utilizando ese día en forma de velada inocente, ritos y costumbres derivados de cultos satánicos, espíritus inmundos y dioses paganos. El pueblo latinoamericano había permanecido ajeno a esto, pero en los últimos años se ha infiltrado muchas costumbres norteamericanas, entre ellas el Halloween, que ahora está difundido. El inglés trick or treat, truco o trato, ha degenerado en un pochismo, tricky tricky, Halloween, con lo que los niños van de casa en casa pidiendo dulces. Si no les dan dulces, y a veces aunque les den, rayan las paredes, rompen ventanas, focos o macetas. Las fiestas de Halloween, por su aceptación y popularidad, se están convirtiendo en una tradición que todo el mundo celebra. Es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Irlanda, Estados Unidos, México y en muchos otros países se realizan misas negras, cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal, aprovechando que infinidad de espíritus inmundos son invocados libremente en todo el mundo. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim las echa de delante de ti. Actualmente los jóvenes, adolescentes y los niños, que es lo más triste, celebran el Halloween vestidos de diablos, vestidos de brujos, de muertos, de monstruos, de vampiros y demás personajes relacionados principalmente con el mal. Usualmente las bolsas que llevan para los dulces tienen motivos como calabazas huecas con forma de caras grotescas, gatos negros, calaveras, y emplean la frase noche de brujas, Halloween. Ahora, ¿de dónde vienen todos esos elementos que se utilizan en esta fiesta pagana? Bueno, la calabaza viene de la cosecha y celebración del fin de año agrícola, y recuerda la celebración romana a Pomona, que es la diosa de los frutos y huertas. Se cree que representaba la cabeza de un druida o la cabeza de un muerto, por eso que la dibujan tallada. Las calabazas con caras talladas y velas por dentro recuerdan a Jack de la linterna. El término Jack de la linterna viene de una extraña historia ocurrida en una ciudad lejana de todo lo conocido. Allí vivía Jack, un muchacho muy malo y egoísta, al que todo le disgustaba. Lo único que quería y respetaba era su plantación de calabazas, la más bonita y única en toda la región. A pesar de que a menudo las calabazas se echaran a perder, el muchacho nunca se deshacía de ellas. Una noche muy fría de octubre, varias brujas se reunieron para preparar la sopa de Halloween. Repentinamente se dieron cuenta de que les faltaba una calabaza para que la sopa estuviera perfecta. Pensaron y pensaron hasta que decidieron ir a pedirle a Jack. A pesar de que golpearon la puerta un largo rato, Jack se negó a atenderlas, pretendiendo que no las escuchaba. Cansadas de la actitud del pequeño, la bruja más vieja y fea decidió prepararle un hechizo. Encendió una vela que puso sobre el suelo y le colocó delante una calabaza. Cuando todo estaba listo, llamó a Jack y le pidió que saltara sobre la vela.
Jack obedeció y saltó, pero su aterrizaje fue algo misterioso. Cayó dentro de la calabaza y desapareció. Ese día la calabaza adoptó rasgos semejantes a los de un rostro humano. Tuvo ojos, boca, nariz y orejas y una vela que la alumbraba desde su interior. Las brujas, satisfechas por haber creado la primera calabaza linterna de Halloween, volaron en dirección a la luna. Las brujas, estas mujeres que vendían su alma al diablo a cambio de la vida eterna, entre comillas, y poderes para hacer hechizos, como todos los brujos que hoy en día usted puede ver, se creía que éstas surcaban los cielos oscuros montadas sobre sus escobas. Se dicen que en su mayoría son viejas y repulsivas, con una risa infernal. Cuenta la leyenda que las brujas se reunían 2 veces al año, en coincidencia con cada cambio de temporada, el 30 de abril, que es la víspera de mayo, y el 31 de octubre, que es la víspera santa, entre comillas. Convocadas por el diablo, llegaban en sus escobas para participar de cada una de las fiestas en las que preparaban y aprendían nuevos hechizos y maleficios. Además, estas brujas aprovechaban ese tiempo para adoptar distintas formas y hacer miles de maldades. Los que más saben de brujería dicen que hasta con ponerse la ropa al revés y caminar hacia atrás la noche de Halloween para que una de ellas aparezca y se deje ver. En verdad, mis amados, entre los hebreos, Grecia y Roma se hacía mención de personas relacionadas con la brujería. Una de ellas es en Hechos capítulo 19, versículos 18 al 19, que dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. En Alemania e Inglaterra, para el siglo XV aproximadamente, condenaron a la hoguera un mayor número de personas a las que asociaban con la brujería. En Escocia existieron los prickers, especializados en cazar brujas. En España y Francia se tomó parte de esta persecución de los prickers con la caza de brujas. En la Europa, durante el siglo XV al XVIII, murieron más de 300.000 mujeres relacionadas con la brujería. En América, en Massachusetts, en 1962, hubo 19 muertos como castigo a la práctica de la brujería. La Torá dice en Levítico 19:13: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. También lo que aparece en esta fiesta pagana, incluso en los adornos que suelen comerciar, son los gatos negros. Las tribus celtas creían que las brujas adoptaban la forma de gatos negros en la noche. También se dice que los gatos negros son las mascotas de estas. Por eso que mucha gente supersticiosa, cuando un gato negro se cruza por delante, dicen que trae mala suerte. Sobre la historia de los gatos negros hay muchas teorías, pero la más conocida es que afirma que son las mismas brujas que se transforman en gatos, aprovechan su disimulado atuendo y se pasean tranquilamente por la ciudad. Por eso las tradiciones de Halloween aconsejan que si uno de estos animales se cruza por delante de una persona, sobre todo en la noche, inmediatamente tiene que dar 7 pasos hacia atrás o la mala suerte no lo dejará en paz. Puras tonterías. Los fantasmas, también que se suelen mencionar en Halloween, es la imagen de una persona muerta que uno cree ver. En el pasado se pensaba que los muertos volvían a la tierra en forma de fantasmas para espantar a los vivos o por venganza. Los muertos o fantasmas no salen. Vamos a ir a Lucas 16:27. Por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 16, versículo 27. Y voy a leer hasta el verso 31. Dice así: entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Se da cuenta? Las apariciones inexplicables de muertos son representaciones demoníacas para engañar. La creencia en Halloween es que ellos salen de los cementerios y visitan las casas de sus familiares tocando en sus puertas. De ahí es que viene el famoso grito de trick or treat, que los niños hacen de puerta en puerta en representación de los muertos. Ahora el murciélago. Bueno, el murciélago es un animal mamífero volador que habita en las cuevas y en la oscuridad. Pasa el día colgado cabeza abajo y sale por la noche. Este animalito siempre ha sido relacionado con los vampiros. Hay un murciélago de América tropical que generalmente se alimenta de insectos, pero que puede morder a los animales domésticos e incluso al hombre y succionar su sangre. El vampiro, en esta tradición pagana, es el cadáver que, según la superstición popular, sale de su tumba para chupar la sangre de los vivos. Solo puede salir de noche, ya que el sol lo destruiría. Por lo tanto, duerme mientras éste brilla. Se alimenta de sangre humana y tiene poderes sobrenaturales, como por ejemplo ustedes conocen la tradición de Drácula. En realidad no existen, mis amados. Algunos jóvenes envueltos en religiones satánicas aparentan ser vampiros. Todo esto es obra del mismo Hasatán para poseer, pero por sobre todo para engañar. El vestirse todo de negro, maquillarse los ojos y todo eso, el vampirismo. También se mencionan los castillos, las mansiones embrujadas, que son las viviendas de los antiguos nobles en la Edad Media o personas pudientes que con el paso de los años y sin habitarlos los dejaron abandonados. La tradición dice que en Halloween estos se llenan de espíritus inmundos para espantar a los humanos que se atreven a entrar en ellos. Muchas de las películas de misterio, de terror, son hechas en lugares así. Por eso es común que en Halloween muchas casas y lugares son decorados imitando el misterio de esas mansiones o castillos. Los disfraces y las caretas. Bueno, esto también se usa en la celebración de Halloween. La razón principal de estos dos elementos es disfrazar u ocultar la verdadera personalidad con otra a ser representada. Es hipocresía. Las caretas y los disfraces se han convertido en un negocio lucrativo para el comercio. Hay tiendas especializadas en todo lo que tenga que ver con los accesorios de Halloween. Muchos de estos disfraces son de brujas, de esqueletos, de vampiros, de fantasmas, demonios, diablos, muertos descompuestos, etcétera, etcétera. Otros disfraces parecen ser menos ofensivos, como conejitos, princesas, reyes, ángeles, caricaturas conocidas, pero es todo lo mismo. Las hadas son seres imaginarios de aspecto femenino, dotadas, entre comillas, de poderes mágicos, pero no son más que demonios. Y se les atribuyen que estas criaturas en forma de mujeres eran delicadas, bellas y que hacían beneficios a los humanos de buen corazón. Hablemos un poquito de los esqueletos y las calaveras. En realidad estos representan los huesos de las personas fallecidas. En Halloween cada adulto y niño disfrazado de esqueleto, de fantasma o de cuerpo de muerto descompuesto representa la tradición de los celtas, quienes creían que la noche del 31 de octubre los muertos salían de los cementerios para tocar en las puertas de las casas y decir trick or treat. También se mencionan los duendes, que son espíritus inmundos, que la gente también supersticiosa cree que habitan en algunas casas, causando en ellas trastornos y estruendos. Estos seres sobrenaturales de apariencia humana, pero de diminuta estatura, que vivían en bosques,
bajo la tierra o en los troncos de los árboles, se cree que podían abrir la noche de Halloween para hacer maldades y robar niños. Por eso dije que son demonios. Los cuervos también se mencionan. Bueno, el cuervo como consumo es un animal inmundo. Esta ave de gran tamaño, con el plumaje, las patas, los ojos y el pico negros, que se alimenta de presas, es una ave de rapiña, en cuya captura compite con el buitre, se les consideran aves de mal agüero y se les asocia con brujos y hechicerías. Atacan los sembrados de maíz y parecen ser una de las mascotas preferidas por las brujas. El troll, en la mitología escandinava, es un espíritu maléfico, seres diminutos como los gnomos, como los duendes, pero de apariencia repulsiva y demoníaca, con una nariz muy grande. Su labor era encantar los bosques para evitar la intromisión de seres humanos. Pero si estos eran atrapados, los convertían en nuevos trolls. Los espantapájaros también se mencionan en esta fiesta pagana. El espantapájaros es un muñeco de tela relleno de paja con cabeza de saco, usado para espantar a los cuervos de los sembrados de maíz. Es relacionado a la celebración de Halloween debido a que era parte de la fiesta de la diosa romana Pomona, la diosa de la cosecha. En la creencia de los celtas y sus sacerdotes druidas, que los espíritus de los muertos salían de los cementerios para visitar los hogares de sus familiares la noche de Halloween, los cementerios siguen siendo el lugar preferido de muchos para celebrar sus ritos de brujería en Halloween. Los celtas eran un grupo de pueblos que ocuparon una parte de la vieja Europa y que hablaban una lengua indoeuropea, habitantes de Irlanda, Gran Bretaña y el norte de Francia, amantes de la sabiduría. Fueron muy conocidos por su arte de decorar las armas, la acuñación de monedas y las estatuas religiosas. Los druidas eran una orden de sacerdotes que habitaron en cavernas y bosques de Britania y Galia hasta el siglo II. Eran astrólogos y, según escritos antiguos, realizaban sacrificios de bueyes y de convictos condenados a muerte. Conscientes de que el Eterno es un Elohim celoso y que todo lo relacionado con brujos, muertos, magos es abominación contra él, y sabiendo que Halloween es una costumbre importada de otras naciones, derivada de la adoración al dios de los muertos y a la diosa de los árboles frutales, se seguirá permitiendo que los hijos se contaminen con estas celebraciones inmundas que no son agradables ante los ojos de Yahweh, que corroen los principios, los valores y las buenas costumbres? Muchos creyentes tienen la manga tan ancha que todo lo que se les ofrece lo aceptan y lo adoptan sin discernirlo, aún en detrimento de sus propios valores como creyente, de su fe, y no se levantan para protestar, sino que apoyan aún mandando a sus pequeños a la fiesta de las brujas que organiza su escuela. Muchos padres de familias creyentes han dicho al respecto: es que mi niño tiene mucha ilusión y como todos sus amiguitos ya tienen su disfraz, pues se lo tuve que comprar. La carta a los Efesios capítulo 6 versículo 4 dice: Padres, formen a sus hijos mediante la instrucción. Instruye a tu hijo en la fe y te comprenderá. Qué aplicable y actual resuena la voz de Elohim a través del profeta Yehezkel 11:12, que dice: y sabrán que yo soy Yahweh. Ustedes no han vivido de acuerdo con mis órdenes, ni han practicado mis leyes, sino que han seguido las prácticas de las naciones que a ustedes los rodean. Mi amado, para poder discernir si debemos, los hijos de Elohim, celebrar una fiesta que involucra a los brujos, es necesario que usted se detenga a pensar: ¿qué es un brujo? Un brujo es un servidor del diablo. Alguien puede decir: el diablo no existe, Satanás no existe. Muchas personas he escuchado que dicen eso, pero sin duda
La más grande tontería que he escuchado en mi vida es cuando algunos creyentes dicen, el diablo no existe, es más bien el mal que está dentro de cada uno. Aquel que no es creyente, se le puede entender que siga diciendo eso, de que Elohim no existe, porque ellos no creen, no tienen fe. Es lógico que piensen que el diablo tampoco exista, pero eso en labios de un creyente no deja de sorprender, ya que está llamando a Yeshua, a Mashiach, mentiroso. Yeshua HaMashiach se refirió a él como una persona que era su enemigo y se presentó ante él para tentarlo. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11? En Lucas 6, 18 lo expulsó de varias personas. Solo se celebra a lo que se admira o se quiere. No hay nadie que celebre un día dedicado a su enemigo. Solo los nazis celebran a Hitler. Los judíos no lo celebran porque fue su enemigo. Sería tonto que los judíos celebraran el natalicio de Hitler. ¿Sería lógico que los creyentes celebren a aquellos que han consagrado su vida al Hasatán? ¿Es correcto que los hijos de Elohim conmemoren a los servidores del adversario de su padre? En los padres de familia está la responsabilidad de instruir, guiar y orientar a sus hijos en todos los aspectos, especialmente en las áreas espirituales y morales. Recuerde que es un precepto del Altísimo instruir y enseñar y compartir la luz de la Torá. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal que están en las alturas. Que el Eterno le bendiga y le dirija en todo, en el nombre bendito de Yeshua, HaMashiach. Amén. Amén.